En este video vamos a hacer un repaso y a la vez un ranking personal de todas las películas de Star Wars. Hola a todos. Empezaré por explicarles que este ranking solo incluye películas y no series, es decir, la saga completa del episodio 1 al 9 y las historias de Star Wars, Rogue One y Solo. Tú en los comentarios puedes irme diciendo si estás de acuerdo conmigo o no. Tiene controlada la situación. Somehow Palpatine returned. Empezamos con el puesto 11, Star Wars Episodio 9, El ascenso de Skywalker 2019. Hace un tiempo escuchaba a un creador de contenido criticar una película muy mala pero muy querida de los años 90 y me quedo con algo que dijo. El director pidió para esta película solo 9 personajes porque fue claro que con más no podría entregar una historia coherente, pero la producción le impuso 17. Y eso mismo pienso que sucedió con esta película. Demasiados personajes y escenas innecesarias que no permitieron aprovechar como hubiera podido ser, por ejemplo, el personaje de Lando Calrissian, ni tampoco el peso y el recuerdo que Palpatine tenía en la saga. Nunca entendimos bien el rol que estaba jugando en la historia. Hoy por hoy es verdad que la serie, sobre todo The Bad Batch y El Mandaloriano, nos están armando un buen preámbulo para justificar esto, pero en ese momento se percibió como algo bastante absurdo y fuera de contexto. Una buena película es aquella en la que cada personaje, protagónico y secundario, tienen una relevancia importante en lo que sucede en la trama. Pero aquí pasa todo lo contrario. Podríamos quitar más de 3 o 4 personajes y aún así seguiría contando la misma historia. Pero finalmente todo esto es consecuencia de algo. Luego del intento fallido de Rian Johnson de expandir la saga de un modo atrevido, pero a su vez tan abrupto y ofensivo para gran parte del fandom, el episodio 9 fue percibido con pinzas y todos llegamos listos para, por favor, que no sea tan terrible como la anterior. Y cuando digo terrible no me refiero a la estructura en sí de la película, que no es tan mala, sino al trato aplicado a personajes míticos y nuevos que, sin temor a equivocarme, es lo que más nos molestó. Eso fue imperdonable y ahora Disney tenía la misión imposible con el episodio 9 de no solo entregar la última parte de esta historia, sino complacer al fandom enardecido y reivindicar a Luke, a Han Solo y a Leia, 3 de los personajes más importantes de toda la historia del cine. El concepto general de la película, como dije, no es malo, pero un final forzado y meloso no era suficiente para salvar una secuela que nació con el pie izquierdo. Como dije, disfruto todas las entregas de la saga, pero si hay que poner una en un último lugar sería esta. En el puesto 10, Star Wars Episodio 8, Los últimos Jedi del 2017. Esta película, y creo que muchos, no todos, pero muchos, estamos de acuerdo con esto, fue una gran decepción para los fans en general por parte de un director desatado y sin reparos, el cual combinó de manera errónea una narrativa clásica y casi filosófica con sus creencias personales. Y recalco esto porque creo que ese es el kit del asunto. Me pareció valiente por parte de Rian Johnson tratar de romper con la Biblia de Star Wars en pro de expandir la historia y sacarnos de nuestra zona de confort. Fue una propuesta arriesgada, pero creo que demasiado. Hay cosas que no se deben hacer. Pero la gran ironía es que esto sería totalmente válido en el cine porque de eso se trata, de innovar y de atreverse. Pero en el caso de Star Wars o de franquicias de este nivel, como dije, tienes que hacerlo con mucho cuidado. Johnson nos dio un final para Luke. Sabíamos que este momento llegaría, sí, y creo que ahí radica el segundo problema, en que ninguna hubiera sido digna de nuestro Luke, e íbamos a detestar ese momento y a quien lo creó para siempre. Por otro lado, teníamos un personaje tan prometedor como Snoke, que es eliminado de la historia sin habernos mostrado su trascendencia. Por lo tanto, Kylo Ren se quedaría con el título del mejor personaje de esta entrega. Con contrastes muy marcados y decisiones que nos hacían sentir vergüenza ajena al verlas, nuestra primera reacción fue de odio y frustración, aunque después de verla muchas veces debo rescatar varias cosas buenas. Y lo que hace que esta película esté en el penúltimo lugar y no en el último fueron básicamente 2 escenas. La escena de Rey y Kylo uniendo fuerzas contra los guardias de Snoke, que me pareció impecable coreográfica y visualmente, y por supuesto la escena de Luke manifestándose ante Kylo Ren con sus últimas energías para ganar algo de tiempo. Aquello fue algo que nadie veía venir y esta frase Strike me down in anger and I'll always be with you. Vale toda la película. No tengo mucho que decir sobre la de Luke porque, como dije antes, ninguna hubiera sido digna de él.
En el puesto 9, el episodio 1, La amenaza fantasma de 1999. No había mejor manera de volver a acercar a los fans a una galaxia muy lejana que contando las historias antes de. Si la trilogía original narraba la historia del héroe Luke Skywalker, las precuelas nos contarían la historia de su padre Anakin, el gran Darth Vader, y cómo pasó de ser un niño prodigio al villano más recordado, más popular y más icónico de la historia del cine. Los fans no podíamos esperar un minuto más para ver a un joven y hambriento de conocimiento Obi-Wan Kenobi, el origen del elegido y escenas que pasarán a la historia del cine como aquella de lucha entre Liam Neeson, Ewan McGregor y Ray Park. Lo mejor por lejos de la película, que junto con la banda sonora que la acompaña es una de las mejores escenas de hecho de toda la saga. Y son precisamente estos tres personajes quienes hacen que amemos la película por completo. El carisma, el atractivo y el ángel que le ponen Liam Neeson e Ewan McGregor a sus personajes es único. Y por supuesto Darth Maul, quien con casi nada de diálogo y solo unos minutos en escena, logró calar profundamente en los seguidores de la saga. Algo muy similar a lo que pasó con Boba Fett en la trilogía original. Son básicamente ellos tres quienes soportan toda la película, porque lamentablemente ni Natalie Portman, ni el pequeño Jake Lloyd, ni siquiera el gran Ian McDiarmid logran conquistar a los espectadores como hubieran podido hacerlo, y eso nada más hace que esta película esté en el puesto 9. Amo las precuelas, pero este es un ranking. Chewie, we're home. En el puesto 8, Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza del 2015. La noticia del lanzamiento de una nueva trilogía que conformaría la secuela de la original fue sin duda una de las mejores noticias que cualquier fan de Star Wars haya recibido en su vida. Toda una bomba en su momento. Esta película se encuentra mejor posicionada que los episodios 8 y 9 por razones importantes, entre las que recalco nuevos personajes que llamaron nuestra atención y curiosidad. Nos dejaron con el sabor de querer conocer mucho más de ellos, de su pasado y de su futuro, de los porqués y cómo, a pesar que no arriesga mucho, pues se usaron elementos ya conocidos de las películas pasadas. Tema de la mayoría de críticas que recibió en su momento. Muy por el contrario de los protagonistas, Daisy Ridley, John Boyega y Adam Driver, por cierto, muy inmersos en las características de sus personajes. Fue un excelente inicio con un trabajo visual impecable. El emotivo regreso de Han Solo y por supuesto la esperada reaparición de Luke en los segundos finales la convierte en una buena película que no tuvo la suerte de tener una continuidad que estuviera al nivel de ella, pero que con sus aciertos y desatinos es una de las películas más taquilleras de la historia. You tired, you mangy Kashyyykian moof milker? En el puesto 7, Solo, una historia de Star Wars del 2018. Yo sé, a casi nadie le gustó esta película, pero tenemos que admitir que el colchón que le dejó el episodio 8 y la valla tan alta que por otro lado le dejó Rogue One no le hicieron mucho bien. Afectó muchísimo la percepción del fan, tanto que no nos permitía ver con objetividad esta entrega. Quizás muchos no estén de acuerdo en que haya posicionado a esta película en un tan alto nivel, y no es solo porque Han Solo sea mi personaje favorito de toda la saga junto con Obi-Wan, porque pensándolo bien eso haría que sea mucho más crítica con ella. Pero la verdad es que no veo por dónde y hasta ahora no logran convencerme de lo contrario. Han Solo, un personaje sumamente destacable como tal. Él era un bandido con una vida superficial, 100% material y sin tiempo para la reflexión. La vida lo llevó a unirse junto con Luke y Leia a una causa que no era suya, comprarse una batalla ajena, y lo hizo por perseguir un ideal justo desinteresadamente. Ok, quizás no al inicio, pero mientras la historia se desarrollaba lo hizo por pura fraternidad. Han no tenía la fuerza, no era un Jedi, pero se portó como todo un héroe. Para quienes consideren que en la película Solo se le pinta muy noble y hasta bonachón, es porque ahí era bastante joven, con mucha menos experiencia, pero su espíritu de bribón sale a la luz cuando se presenta la oportunidad de hacer el negocio, por ejemplo, o cuando chantajea a su socio. Es cínico por vocación, solo que tiene una parte de luz dentro de él que sale a flote cuando se presenta la oportunidad. Mezclar esos dos polos dentro de la actuación es muy difícil, por eso considero que Harrison Ford hizo una excelente interpretación y
y que Alden Ehrenreich lo hizo muy bien para tener esa tremenda referencia sobre sus hombros, porque no solo tenía que meterse en los zapatos del personaje en sí, sino estudiar a fondo cómo Harrison Ford lo había interpretado antes. Él es carismático y es por eso que la película se sostiene, pero al mismo tiempo resulta poco creíble que sea el mismo Han Solo que todos conocemos, porque cronológicamente casi que no ha pasado mucho tiempo y ambos personajes lucen distintos. Por otro lado tenemos a Emilia Clarke, una excelente actriz a quien lamentablemente no se le percibe mucho el amor por Han, pero sin embargo, y por ejemplo a Alden sí se le percibe el amor por ella. Es más, para ejemplificar lo que trato de decir, a la droide L3 le percibo más amor por Lando que a Emilia por Han. Quizás la consigna del director era, ok, estás enamorada, pero no puedes demostrarlo mucho porque tu personaje sabe que no se quedará con él. E incluso si fue así, no se terminó de transmitir muy claramente. También tenemos a Paul Bettany, otro excelente actor, pero aquí siento que se pierde provecho completamente como villano. Por otro lado, se agradece que nos entreguen historias y nos respondan algunas preguntas en cómo Han conoció a Chewie, cómo adquiere así su apellido, cómo conoció a Lando y cómo llegó a ser el dueño del Halcón Milenario. En resumen, solo para mí es una película interesante, con un par de personajes que pudieron haber sido mejor interpretados o mejor casteados y quizás y estrenándola en diciembre en lugar que en mayo hubiera tenido mejor resultado. You wanna buy some death sticks? You don't want to sell me death sticks. I don't want to sell you death sticks. You want to go home and rethink your life. I want to go home and rethink my life. En el puesto 6, Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones del 2002. 3 años tuvimos que esperar para conocer la continuación de la historia de Obi-Wan Kenobi, Anakin, Amidala y Palpatine. Y por fin, en mayo del 2002 nos presentaron el Episodio 2. Y a pesar de que me gusta mucho esta película, sí es verdad que Hayden Christensen, quien dicho sea de paso me parece increíble en el Episodio 3, no me termina de gustar mucho en el Episodio 2. Y es lo primero que recalco porque obviamente la historia de amor entre Anakin y Padme junto con la fábrica de clones son los ejes centrales de esta historia. Pero siento que ellos no terminan o no logran transmitir este amor ni esta química tan necesaria dentro de la historia. Di algo o van a creer que eres idiota. I don't like sand. Se siente complicidad y amistad, pero no se siente amor. Está claro que para Anakin, Padme es más una obsesión que un interés amoroso genuino. Es un deseo de obtener lo que quiere y lo que necesita para estar tranquilo. Ingrediente esencial para convertirlo en Vader, sí, pero no para transmitir amor por ella. Anakin es un ser atribulado por la temprana pérdida de su madre y no me refiero a su sino a su separación. Es como si Padme de alguna manera hubiera pasado a ocupar para él ese espacio dejado por ella, pues prácticamente la conoció al mismo tiempo. El personaje de Anakin tiene tantos matices de aspecto psicológico que nos daría para hacer todo un video aparte solo de ese tema. Sin embargo, los roles de Padme y su debate político interior, Obi-Wan, quien ya se muestra como todo un Jedi a carta cabal, y Palpatine se desarrollan con muchísima más fuerza en esta entrega. Lo que sumado a la magnífica participación de Christopher Lee, toda esa trama de la fábrica de clones, la presentación de Jango Fett, la maravillosa batalla de Geonosis y la secuencia de Coruscant terminan de formar a esta película, desde mi punto de vista, como inolvidable. Climb! Climb! You can still send the plans to the fleet. Okay. Goodbye. En el puesto 5, Rogue One, una historia de Star Wars del 2016. Por un lado tenemos lo que para un grupo de fans es lo mejor de Star Wars, la trilogía original. Y por otro lado tenemos lo que para muchos es lo peor, la trilogía de secuelas. Pero en el medio tenemos una luz que destacó sin esperarlo y sin ninguna expectativa. Lo mismo que pasaría años después con Andor. Escuché por ahí a alguien decir, ¿en verdad necesitamos 12 capítulos de Andor? Ilusos. Rogue One cuenta ese lapso de tiempo antes del episodio 4 en el que el grupo de rebeldes con un objetivo fijo y guiados por la pasión logran robar los planos de la Estrella de la Muerte, adentrándose entonces en una misión kamikaze con el fin que la princesa Leia reciba esta información. Jyn Erso me hace recordar un poco a Han Solo.
Un personaje común y corriente que sin haber sido la elegida ni llevar la fuerza por dentro, mas sí unas agallas inmensas, decide ser quien dijo basta y tomar el toro por las astas. Pues si su padre fue quien diseñó estos planos casi obligado por las circunstancias, ella y solo ella sería quien llegue a ellos, sin importar si esto significaba sacrificar su vida u oponerse a toda una comitiva rebelde. El personaje de Darth Vader es tan preciso en su manera de actuar de acuerdo a su tiempo que es increíble. Este Vader está situado entre el episodio 3 y 4, es decir, es Anakin quien ya ha tomado la forma de este villano intergaláctico con todo ese rencor y odio dentro de sí, no muy distinto al que viéramos después o antes en Una Nueva Esperanza. En este momento es sanguinario y eso nos lo dejó clarísimo durante toda la película y sobre todo durante esa inolvidable escena final donde termina con todos los soldados rebeldes en pocos segundos. Y si añadimos la aparición del Moff Tarkin y del inescrupuloso director Krennic, tenemos la trinidad más despiadada vista en muchos años. Escenas como la batalla de Scarif parecía estar inspirada en el histórico desembarco de Normandía y personajes como Saw Gerrera, Chirrut, Base y Body Rock inmolándose por la causa fueron inolvidables. No hubo diálogos de más, no hubo escenas trilladas ni chistes tontos. El sacrificio de Cassian Andor y Jyn Erso fue justo y necesario para dar pie a un final que nos dejó a todos con la boca abierta con la aparición de la princesa Leia tal como la viéramos en el episodio 4, pero casi 40 años después. Era todo lo que una película de Star Wars debía ser, no solo para complacer a la crítica, sino también a los fans. Rogue One, may the Force be with you. En el puesto 4, Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi de 1983. Star Wars es distinta, percibida con los ojos de un niño que cuando la volvemos a ver como adultos. De niños queremos ver la continuación de la historia. Como adultos queremos tratar de entender lo que quieren transmitirnos y por supuesto juzgar si la historia sigue manteniendo una línea de tiempo y narración coherentes. El episodio 6 mantiene un ritmo constante tanto en la Estrella de la Muerte como en Endor y en Dagobah, donde el regreso de Luke a la Tierra de Yoda era imprescindible, y la historia adornada con la impecable música de John Williams te atrapa de inicio a fin. Pero si hay algo que sobresale y eleva esta película hasta este lugar es sin duda toda la historia entre Luke, Vader y Palpatine, este ser nefasto y despreciable que encarna de manera impresionante todo lo malo que un ser vivo puede tener dentro de sí, solo superado por aquel despiadado canciller que viéramos en el episodio 3. La redención final de Vader nos hace recordar que el odio y el resentimiento tan propios de un ser humano, si no son controlados en su momento, pueden llevar a futuros de destrucción y devastación innecesarios y absurdos. Finalmente, todos tenemos esa luz dentro de nosotros y hay elementos que pueden hacerla brillar nuevamente, como por ejemplo ver la vida de nuestro hijo corriendo peligro. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Now that's a name I've not heard in a long time. En el puesto 3, Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza de 1977. La primera película que vi de la saga allá por los años 80 cuando tenía unos 8 años, la cual en su versión en español y aún ahora a mis más de 40 años sigo sintiendo lo mismo cuando la vuelvo a ver y al escuchar su banda sonora. La misma emoción, con la diferencia que a los 8 años lo que veía era una batalla galáctica y lo que percibo ahora, comprendo y admiro es toda la filosofía y la trascendencia que esta saga tiene para ofrecer. Y es que cuando algo está destinado a funcionar cual engranaje, no hay nada que se interponga. El casting perfecto, una historia distinta pero funcional, la música adecuada, una trama que te atrapa, pero sobre todo el tema de la fuerza, algo que por primera vez se nos presentaba de este modo, una energía intangible pero poderosa y épica. La majestuosidad en la presencia de Alec Guinness, la ternura, confusión pero ambición en los ojos de Mark Hamill, la rebeldía y decisión de Carrie Fisher y la desfachatez
desfachatez y atractivo de Harrison Ford se suman a la inolvidable presencia de Lord Sith. Todo esto hecho para funcionar de manera perfecta y sin lugar a errores. No tengo la menor duda que en la época en la que se estrenó esta película pudo haber sido un ridículo total o uno de los mejores films de la historia. Y lo que hace la diferencia entre lo uno y lo otro son todos estos ingredientes con los que cualquier ser humano se sentiría identificado. El camino del héroe, el perseguir un ideal justo, el amor, el respeto al maestro, la fraternidad, la lucha con nuestro propio lado oscuro y los extremos de la ambición desmedida. Elementos propios de todos los seres humanos que sin darnos cuenta conectamos con ellos en esta película y por eso nos gusta. Por eso nos atrae tanto y la necesitamos cerca. Well, I know the Force has always been with you. This is not the kind of close encounter I had in mind. Star Wars. Susan George wears his intergalactic concept. Is John Mallow for Star Wars. The winner is John Williams for Star Wars. Very much, George Lucas and Gary Kurtz, for the opportunity of composing a score for your marvelous film. John Barry, Norman Reynolds, and Leslie Dilley for Star Wars. We're very pleased to accept this beautiful award. Ray West, Bob Minkler, and Derek Ball for Star Wars. The winners are Paul Hirsch, Marshall Lucas, and Richard Chew for Star Wars. The films nominated for the Academy Award this year are Star Wars, a 20th Century Fox production, 20th Century Fox, Gary Kurtz, producer. Si te está gustando este video, no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte al canal porque estamos compartiendo contenido todas las semanas. Y además YouTube me ha dicho que hay un gran porcentaje de usuarios que ven los videos pero que no están suscritos. Soy yo. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! En el puesto 2, Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith del 2005. Es muy difícil decir todo lo que quisiera sobre esta película. Si bien los episodios 1 y 2 están más arriba en este ranking, definitivamente el episodio 3 fue el broche de oro que las precuelas necesitaban y merecían. Tomaron al toro por los cuernos y nos dieron sin remilgos una historia digna de la saga y de sus protagonistas, con un comienzo lleno de energía y acción desarrollándose en el espacio de Coruscant. Si antes dije que el Darth Sidious del episodio 6 era vil y oscuro, pues se queda pequeño al costado del manipulador canciller Palpatine, quien logra con las más perversas estratagemas llevar al talentoso piloto y aprendiz pero endeble de carácter Anakin Skywalker de lo más brillante a lo más retorcido de su propio ser, desconociéndose ante sí mismo y ante los demás. Nos muestran de una manera extraordinaria el camino hacia el lado oscuro, paso por paso, peldaño por peldaño. Cada diálogo de Palpatine hacia Anakin está tan perfectamente posicionado y equilibrado que da escalofríos escucharlo y verlo. Cada segundo en el que este personaje empieza a desconocer a su verdadero maestro, a su esposa, pero sobre todo a lo que una vez fue él mismo, es impecable. El clímax de la película no es uno, son varios, empezando por el momento en que Palpatine libera la Orden 66 y comienza la aniquilación de los Jedi en manos de sus leales clones sin ningún tremor. Toda esta suma de actos nos despiden del Anakin que conocimos hasta este momento y nos presentan a Darth Vader abrazando completamente los deseos de su propio lado oscuro, terminando con niños y atentando contra la vida de su propia esposa embarazada. Un ser que ya no puede distinguir entre el bien y el mal, que está cegado por la oscuridad. Si bien Hayden y Natalie no supieron transmitir las emociones necesarias desde mi punto de vista que correspondían al episodio 2, sí que supieron hacerlo de manera impecable en esta entrega. El odio de Anakin hacia sí mismo y por ende hacia todos los demás, el temor de Padme con lágrimas en los ojos, pero sobre todo la lucha final entre Obi-Wan y Darth Vader, entre el lado luminoso y el lado oscuro, la decepción de un amigo, de un maestro, la decepción del amor de su vida ante un alma corrompida por la ambición y la debilidad de carácter, es una genialidad.
Finalmente, para mostrarnos un atisbo de luz al final del camino, nos muestran el nacimiento de los dos mellizos, Luke y Leia, y cómo cada uno fue enviado a un lugar distinto para ser criados lejos de los ojos oscuros del mal. Una combinación perfecta de guión, música, historia coherente, impecables actuaciones, sobre todo en mi opinión de Ewan y Hayden, presentándonos a partir de este momento a Obi-Wan Kenobi, el Jedi más luminoso de la galaxia, y a Darth Vader, el ser más confundido y cuyas emociones intrincadas lo hicieron el mejor villano de la historia del cine. ¿Qué pasará conmigo ahora? Te convertirás en Jedi. ¿Por qué presiento que algún día me matarás? No diga eso, maestro. Es lo más cercano que tengo a un padre. Obi-Wan, que la fuerza lo acompañe. Adiós, amigo. Que la fuerza te acompañe. Tu poder es débil, anciano. ¿Por qué presiento que algún día me matarás? No diga eso, maestro. Es lo más cercano que tengo a un padre. I am your father. No. It's not true. En el puesto 1, Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca de 1980. 3 años después del fenómeno que significó la Guerra de las Galaxias, la gran pantalla nos ponía enfrente a estos impresionantes AT-AT atacando la base de Hoth. Un tiempo en el que no existían filtraciones, spoilers o actores que posteaban sus vidas diarias en redes sociales. No existía Mark Hamill o Carrie Fisher. Para nosotros ellos eran Luke y Leia y nada más. El paso y la importante decisión de George Lucas de abrir sus horizontes y dar cabida a nuevos directores para los episodios 5 y 6 jugaron un papel relevante para la calidad de estos dos. Si hay algo que ocupa el primer lugar en esta película es sin duda el libreto. Conversaciones perfectamente acopladas e interpretadas en su máximo esplendor, sin exageraciones ni disfuerzo. Un vuelco en el personaje de Vader mucho menos máquina y más ser humano que lo visto desde el episodio 4, y por supuesto la revelación que ocupa el primer lugar de la historia de las revelaciones del cine, y que aún 30 años después nos hace temblar y vibrar cuando lo escuchamos de la voz del gran James Earl Jones. I am your father. Son muchos los momentos memorables del Imperio Contraataca, la aparición de Yoda y todas las características que nos presenta este personaje. El entrenamiento de Luke, el ataque de los AT-AT, la batalla de Hoth, la revelación de Vader a Luke por supuesto, la lucha de sables entre ambos, la revelación a Luke de su lado oscuro durante su entrenamiento, todo esto con la marcha imperial de fondo y contrastado con la historia de amor natural y que se percibe real e imperfecta, armoniosa, pero fuera de lo común entre Han Solo y Leia. Una película con tantos efectos tan bien aplicados que ni el paso de las décadas han permitido desmerecer. Seguimos viendo esta película 40 años después y todo nos sigue impresionando de la misma manera. Una historia que se quedó no solo en nuestra mente, sino en nuestra forma de vivir, nuestra filosofía y nuestro espíritu. Lo sé. Chicos, si llegaron hasta aquí, quiero darles las gracias por haberme acompañado en este video y ya quiero que me dejes en los comentarios si estás de acuerdo conmigo o si cambiarías alguna película de posición. Dale like si te gustó y suscríbete porque estamos compartiendo contenido todas las semanas. Hasta un siguiente video.